Queridos amigos, me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Danilo Obando. Vamos a continuar nuestro comentario sobre la primera carta del apóstol Pedro y en esta ocasión estaremos considerando del capítulo 2 los párrafos 13 y 14. La escritura nos dice así: Por causa del Señor, muéstrense respetuosos de toda institución humana, se trate del rey, porque es el que gobierna, o de sus gobernadores, porque el rey los ha enviado para castigar a los malhechores y para elogiar a los que hacen el bien. Al escribir a los diferentes grupos de creyentes de ascendencia judía, Pedro insiste en la necesidad de reconocer tanto las instituciones como a los gobernantes, dado que en su tiempo ellos vivían bajo el yugo del Imperio Romano y muchos judíos se resistían a mostrarse obedientes al imperio. Resulta sumamente oportuno que estemos considerando estos párrafos en estos días. Qué bueno que Pedro inicia esta consideración con la premisa por causa del Señor, porque ninguna otra razón podría contener la oleada de opiniones, emociones y argumentos que podrían levantarse al leer u oír estas palabras. Por causa del Señor, muéstrense respetuosos de toda institución humana. Empecemos por las instituciones. Si alguien desprecia las instituciones humanas, significa que desconoce por completo la voluntad de Dios, sea quien sea. En México estamos ante el panorama postelectoral, que fue precedido de un tiempo en el que varias instituciones del país fueron duramente criticadas, aún con amenazas de desaparecerlas. La vida en una sociedad demanda que cada actor de la misma sepa guardar las reglas del juego. Son tantos los intereses de los diferentes grupos sociales que cuando alguno deja de seguir los lineamientos establecidos para una sana convivencia, todo se corrompe y se desvía del objetivo principal. Ese es el valor de las instituciones humanas. Pero no nos espantemos. A veces, en la propia iglesia del Señor, sucede lo mismo con la llegada de nuevas generaciones que ignoran y desprecian los lineamientos establecidos por sus precursores, y ello deriva en el quebranto de cualquiera que sea la entidad. Ahora, la Ciudad de México está dividida por un muro invisible que separa dos ideologías políticas. Me hizo recordar que nuestro cerebro también y se encuentra dividido en dos lóbulos, y el muro sería el cuerpo calloso que lo separa. Pero en el caso cerebral, ese cuerpo calloso mantiene en unidad las diferentes funciones que ambos lóbulos desarrollan, y en nuestra ciudad debería suceder igual. Ya lo veremos con el tiempo. Sigue Pedro su instrucción. Se trate del rey porque es el que gobierna. Se trate del rey porque es el que gobierna. Ay, ay, ay. Por causa del Señor, respeten al rey. ¿Qué hacer cuando no dan ganas de hacerlo? Obedecer al Señor, respetar al rey. Pero es que respetar al rey. Pero ¿cómo? Respetar al rey. Ahora, no se trata de aplaudir aquello que a todas luces no es correcto, pero cuando obedecemos al Señor a pesar de, se acciona la misericordia de Dios a favor de aquellos que son oprimidos o defraudados por el rey. No podemos ignorar la escritura. De eso mismo acusó Jesús a los saduceos, y Mateo lo consignó en el capítulo 22, verso 29 de su versión del Evangelio. Jesús les respondió: el error de ustedes es que no conocen las escrituras ni el poder de Dios. Recordemos que la consigna es: por causa del Señor, respeten al Rey. No se trata de estar de acuerdo con todo lo que haga o diga, porque por sus hechos será juzgado por el Señor. No hay un cielo para la realeza o los políticos a donde lleguen a seguir disfrutando de su fuero. La autoridad es una concesión que Dios otorga para el bien
de una comunidad. Y esto queda demostrado por las siguientes palabras de Pedro: o de sus gobernadores, porque el rey los ha enviado para castigar a los malhechores. Basta la palabra del Señor para darnos cuenta de lo torcido que está el mundo. No es solo nuestro país, sino en el mundo entero muchas veces los que gobiernan lo hacen para su propio beneficio, no el beneficio del pueblo al que supuestamente sirven. Y los cuerpos policíacos en muchas ocasiones o no actúan o sobreactúan, dando lugar a casos trágicos como el de Ayotzinapa o más recientemente el de George Floyd en los Estados Unidos. Tengamos siempre presente, es por causa del Señor. Hay países en los que se ha optado por una no violencia de parte del gobierno que resulta simplemente criminal, porque al actuar de esa manera se vulneran los derechos de la sociedad a vivir en paz y con la correspondiente seguridad. Y es precisamente en casos como ese que es imperativo tener presente la palabra por causa del Señor. El contrapeso lo establece también la palabra, cuando en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versos 18 al 20, queda establecido. Entonces los llamaron y les advirtieron que no debían volver a hablar ni enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les respondieron: juzguen ustedes. ¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Él? Porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Cuando las disposiciones del rey o de los que gobiernan no están en acuerdo con lo que Dios enseña en su palabra, nuestra lealtad y sujeción deberá estar con la palabra del Señor. Y para elogiar a los que hacen el bien. Pocas veces los que hacen el bien son reconocidos, pero no perdamos de vista que Dios sabe todas las cosas, y aunque el bien que hagamos pase desapercibido por la autoridad, el Señor lo sabe y habrá de recompensarlo. No dejo de recordar la frase de mi abuelita materna: pero hay un Dios. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.